Era una noche de marzo de 1973, cuando una mujer a través 6 sola, más de 800 kil, 6 metros de carreteras polvorientas, llevando en el bolsillo de su vestido una carta que su hijo Haffa ha escrito 3 días antes de morir. Ella no sabfa Queen, las Pérez y Could you just Caximasoras, come for the su young vida se man? partirfa en dos mitades distintas, el antes y el después de conocer a Chico Xavier. Lo que sucedite 6 aquella madrugada dentro de una sala simple en Uberaba hizo que esa mujer cayera de rodillas y llorara de una manera que nunca más lloró Renato, 6 en su vida. Y lo más impresionante es que el contenido de la carta que recibí 6 trafa informacice con que nadie, absolutamente nadie en este mundo podrá saber. Antes de contar lo que sucedí 6, es necesario que entiendas quién era esta mujer y por qué su historia representa algo tan profundo para quien conoce el legado de Chico Xavier. Dona Aparecida era su nombre, pero todos la llamaban Sida. Nací 6 en 1932 en una finca de café en el interior de Sao Paulo, cerca de Ribeirão Preto. Era hija de inmigrantes italianos, gente trabajadora, de manos callosas y coraceis N firme. Crecí 6 viendo a su madre rezar el rosario todas las noches. Vio a su padre enterrar a 3 de sus hermanos, aún pequeños, víctimas de enfermedades que hoy se curarfan con antivísticos simples. La muerte formaba parte de la vida en aquella época. Pero aceptar la muerte de un hijo es diferente. Aceptar la muerte de un hijo es atravesar un portal que divide la existencia humana en dos realidades completamente distintas. El hijo de Dona Sida se llamaba Renato. Tenfa 23 años cuando muri 6. Era el más joven de 4 hijos, el único que Haffa logrado ir a la universidad. Estudiaba ingenierfa en Sao Paulo, en la Politécnica, y era el orgullo de toda la familia. Dona Sida guardaba cada carta que él enviaba, cada nota, cada dibujo que Haffa cuando era niño. Tenfa un baúl de madera en su habitación, un baúl que Haffa pertenecido a su abuela. Y ALF dentro estaban todos los recuerdos de Renato, las primeras palabras escritas con crayones, los boletines de la escuela, las fotografas en blanco y negro y aquella última carta escrita 3 días antes del accidente. El accidente ocurrió 6 en una carretera cercana a Campinas. Renato regresaba a Sao Paulo después de pasar el fin de semana con la familia. Era una tarde de domingo, principios de marzo. Conducfa un Volkswagen azul que Haffa comprado con el dinero de su pasantia. Era un joven responsable, nunca bebía, nunca excedfa el LF mite de velocidad. Pero aquel día, un camión cargado de cana de azúcar perdió los frenos en una bajada y golpeó de lleno el Volkswagen de Renato. El carro fue arrastrado por más de 50 metros. Renato murió al instante. No sufrió, dijeron los médicos. Fue instantáneo, como si eso pudiera traer algún consuelo a una madre. Dona Sida recibió la noticia al final de la tarde de aquel domingo. Su marido, don Antonio, atendió el teléfono. Ella estaba en la cocina preparando la cena cuando oyó un grito. No era un grito normal, era el grito de un hombre que acababa de perder una parte de su propia alma. Corrió a la sala y vio a su marido caído en el suelo, sosteniendo el teléfono y repitiendo la misma frase como si fuera una oración macabra. Nuestro hijo, nuestro hijo, nuestro hijo. Dona Sida no pudo llorar en ese momento. Se quedó paralizada, como si el tiempo se hubiera congelado, como si todo aquello fuera una pesadilla de la que despertaría en cualquier momento. Pero no era pesadilla. Era la realidad más cruel que una madre puede enfrentar. El velorio fue al día siguiente. Toda la ciudad asistió. Renato era querido por todos. Era el tipo de joven que ayudaba a los vecinos, que daba clases de refuerzo a los niños más pobres, que llevaba flores a las señoras ancianas del barrio. El padre que celebró la misa dijo que Dios había llevado un ángel de vuelta al cielo. Dona Sida oyó aquellas palabras y sintió una rabia sorda crecer dentro de su pecho. ¿Lue Dios era ese que le quitaba un hijo tan bueno a una madre? ¿Lue justicia había en eso?
Enterró a Renato un martes lluvioso y algo dentro de ella murió junto con él aquel día. Los meses que siguieron fueron los más difíciles de la vida de Donacida. No podía dormir, no podía comer, no podía salir de casa. Pasaba los días sentada en la cama de su hijo, sosteniendo su ropa, sintiendo el olor que aún permanecía en las telas. Su marido intentaba consolarla, pero él también estaba destruido. Los otros hijos, ya casados y con sus propias familias, se turnaban para cuidar de los padres, pero ninguno de ellos podía llenar el vacío que Renato había dejado. Fue en esa época que Donacida comenzó a tener sueños extraños. Suenos tan barra invertida, 1 barra invertida, IRLC N11NR, en 6RIC N11INL, barra invertida ni RLIRL, RL, INRI o 112 Vivi barra invertida, punto AB1, 4 barra invertida, punto, TWIVUI 3 U4 UIVES 1, 4. Ayut give you 4 Uchigo barra invertida punto AU barra invertida punto A. El 116 Tejochi IVI V 11V CU caminaba por un campo de flores blancas. El sol estaba fuerte, pero no era un sol que quemaba, era un sol que acariciaba la piel. Y allá en medio del campo, de espaldas a ella, estaba un joven vestido de blanco. Ella sabía, incluso sin ver el rostro, que era Renato. El intente 6 correr hacia él, pero cuanto más corfa, más lejos se alejaba él. Despert 6 llorando, con el coraje 6 inacelerado, repitiendo el nombre de su hijo. Los sueños se repitieron por semanas, siempre el mismo campo, siempre el mismo sol, siempre Renato de espaldas. Nunca lograba alcanzarlo, nunca lograba ofrecer su voz. Era una tortura silenciosa que la consumía por dentro. Su marido pensaba que se estaba volviendo loca. Los hijos querían llevarla a un médico, darle medicamentos para dormir, calmarla de alguna forma. Pero Donacida sabía que no era locura. Sentía con todas las fibras de su ser que aquellos sueños tenían un significado, que su hijo estaba tratando de decirle algo. Fue entonces que una vecina, una señora llamada Dona Lourdes, vino a visitarla. Dona Lourdes era espiritista, frecuentaba un centro en la ciudad vecina y siempre hablaba sobre la continuidad de la vida, sobre la comunicación con los espíritus, sobre la doctrina de Allan Kardec. Donacida nunca había prestado mucha atención a esas cosas. Era Cat 61ica, bautizada y confirmada, hija de padres Cat 61icos, nieta de abuelos Cat 61icos. Pero en aquel momento de desesperación 6N, estaba dispuesta a escuchar cualquier cosa que pudiera aliviar su dolor. Dona Lourdes se sentése al lado de Donacida y tomó sus manos. Le conté sobre Chico Xavier, sobre las cartas psicografiadas, sobre las miles de familias que habían encontrado consuelo en los mensajes recibidos de seres queridos que ya habían partido. Donacida escuche todo con atención, pero tenfa muchas dudas. ¿Ese seísmo era posible que alguien recibiera mensajes de personas muertas? ¿Él no era cosa del demonio? ¿No era charlatanerfa? Dona Lourdes expliqué a 6 que Chico Xavier nunca había cobrado un centavo por su trabajo, que vivía de forma simple, que dedicaba toda su vida a ayudar a los demás. Explíquese 6 que los mensajes trafan detalles que solo los familiares podrán confirmar, informaciones imposibles de ser inventadas o adivinadas. Donacida pensó en aquello durante unas. La idea de que su HHLOJO pudo hacer a estar en algún lugar consciente, vivo de alguna forma, era al mismo tiempo reconfortante y aterradora. Ico, si fuera verdad, Ico, si Renato estuviera tratando de comunicarse con ella a través de aquellos sueños. Ico, si ella pudiera recibir un mensaje de él, una última carta, una palabra de despedida. La esperanza es algo peligroso para quien está sufriendo. Puede ser la salvación o puede ser la destrucción final. Donacida decidió arriesgarse. Converse con su marido sobre la idea de ir a Uberaba, donde Chico Xavier atendía. Don Antonio no le gustó.
Era un hombre práctico, desconfiado, que no creía en esas cosas de espíritus y mediumnidad. Dijo que era tontería, que ella se estaba aferrando a una ilusiseisen, que necesitaba aceptar la muerte del hijo y seguir adelante. Dona Sida escuché seis todo en silencio, pero aquella noche tuvo otro sueño, y esta vez fue diferente. En el sueño Renato no estaba de espaldas, estaba de frente a ella, sonriendo. Y por primera vez pudo oírlo. La voz era la misma de siempre, aquella voz suave y calma que ella conocía tan bien. Renato dijo solo una frase: «Mamá, ve a Uberaba». Cuando Dona Sida desperté 6 estaba temblando. Ya no había dudas. El ERFA, con o sin la aprobación de su marido. El viaje fue planeado en secreto. Dona Sida juntó un poco de dinero que tenía ahorrado, compró un boleto de autobús y avisó a su marido que iría a visitar a una prima en Minas Gerais. No le gustaba mentir, pero sabía que don Antonio nunca permitiría que fuera a un centro espiritista. Era una época diferente, ¿entiendes? Los prejuicios eran mayores, las divisiones entre religiones eran más profundas, y una mujer casada no tomaba decisiones importantes sin la aprobación que hicieran del marido. Pero Dona Sida no era una mujer cualquiera. Era una madre desesperada, dispuesta a atravesar cualquier barrera para tener noticias de su hijo. El autobús partía a 6 de Ribeirão Preto una mañana de miércoles. El viaje hasta Uberaba llevaría cerca de 5 horas. Dona Sida se senté a 6 junto a la ventana y se quedó a 6 mirando el paisaje pasar, los campos de café, las fincas de ganado, las pequeñas ciudades con sus iglesitas blancas. Penso en todo lo que había sucedido en los últimos meses. Penso en Renato, en su sonrisa, en las conversaciones que tenían durante las vacaciones. Penso en las bromas de la infancia, en las rodillas raspadas, en los primeros pases. Cada recuerdo era un cuchillo que cortaba por dentro. Llegué 6 a Uberaba al inicio de la tarde. No conozco la ciudad, nunca había estado alf antes. Pregunte 6 a un señor en la terminal de autobuses si 6 mo llegar al centro espiritista Comunhão Esprita Crista, donde Chico Xavier atendfa. El señor la mira CX con una expresión de compasión. Era obvio que no era la primera persona que hacía aquella pregunta. Le dio las indicaciones y le deseé 6 buena suerte. Dona Sida agradecí 6 y seguí 6 a pie por las calles de la ciudad. El centro quedaba en un barrio simple, en una casa modesta que no tenía nada de especial por fuera. Pero cuando Dona Sida llegué 6, se impresionó con la cantidad de personas que aguardaban afuera. Había decenas, quizás cientos, sentadas en bancos improvisados, algunas en sillas de ruedas, otras de pie, todas con expresiones de esperanza y desesperación mezcladas. Ella se dio cuenta de que no estaba sola en su dolor, de que había muchas otras personas buscando el mismo consuelo que ella buscaba. Una señora que trabajaba como voluntaria en el centro vino a recibirla. Pregunté 6 si era la primera vez que Dona Sida estaba al F y explicó 6 mo funcionaba la atención 6N. Chico Xavier recibía a las personas individualmente, pero no siempre era posible conseguir un mensaje. Dependía de muchos factores. La comunicación sexisen espiritual no era algo que se pudiera forzar o controlar. Era necesario paciencia, fe y entrega. La señora pregunté 6 a quien Dona Sida esperaba contactar. Ella respondís con la voz entrecortada: «Mi hijo, Renato». La señora anotó 6 el nombre en un cuaderno y dijo que deba aguardar. La espera fue larga. Dona Sida se quedó 6 al F por horas, viendo a otras personas entrar y salir del centro. Algunas salvan llorando de emosis, abrazando papeles escritos a mano. Otras salvan decepcionadas, sin haber recibido nada. Era una loterfa espiritual, pensó Dona Sida, pero inmediatamente se arrepintió del pensamiento. No era una loterfa, era algo mayor, algo que ella aún no comprendía completamente. La noche llegué 6 y la atención continuaba.
Chico Xavier trabajaba incansablemente, recibiendo persona tras persona, sin descanso, sin queja. Doria Sida comenceto 6 a sentir hambre y cansancio, pero Senec 6 a irse. Una de las voluntarias le ofrecís un plato de sopa y un pedazo de pan. Ella acepts con gratitud. Era una sopa simple de verduras, pero tenfa un sabor especial. Tal vez era el sabor de la solidaridad. Pens 6. Cerca de las 11 de la noche, la voluntaria llam 6 el nombre de Dona Sida. Ella se levantó con el corazón acelerado y siguió hasta una sala pequeña, iluminada por una lámpara débil. Y allí estaba él, Chico Xavier, un hombre delgado, con anteojos gruesos, cabellos grises y una sonrisa que irradiaba bondad. Estaba sentado en una silla simple con una mesa al frente, cubierta de papeles y lapices. Dona Sida sintiserais que las piernas le flaqueaban. Nunca imaginéis que estar tan cerca de alguien así. Chico Xavier levantéis los ojos y la mirséis. No dijo nada de inmediato, solo mirséis, con aquellos ojos que parecían ver más allá de la superficie. Dona Sida sintiséis que él estaba leyendo su alma, cada dolor, cada miedo, cada esperanza. Entonces sonriséis e hizo un gesto para que se sentara. Su voz era suave, casi un susurro. Preguntéis, ¿le viniste por el muchacho, no es así? Dona Sida sintiséis un escalofrío recorrer su espalda. ¿LC 6 mo lo sabfa? Confirméis con un gesto de cabeza incapaz de hablar. Chico Xavier cerró los ojos y quedó en silencio por algunos minutos. La sala estaba tan quieta que Dona Sida podfa ofre su propio coraz 6 en el atiendo. Entonces, algo sucediséis. La mano de Chico comenz 6 a moverse. Tornó un lápiz y empez 6 a escribir en un papel. La escritura era rápida, casi frenética, completamente diferente de la calma que había demostrado segundos antes. Dona Sida observaba fascinada y asustada al mismo tiempo. La psicógrafa duró cerca de 20 minutos. Chico Xavier escribió varias páginas sin parar, sin dudar. Cuando terminó, abrió los ojos y miró a Dona Sida con una expresión de ternura. Dijo, «Su hijo está aquí. Pidió decir que está bien, que está siendo cuidado y que tiene un mensaje muy importante para usted». Le entregó los papeles con las 2 manos como si estuviera entregando un tesoro. Dona Sida tomó las hojas temblando. Lo primero que notó fue la caligrafa. Era la letra de Renato. Conocía aquella letra como conocfa su propio rostro. Las curvas de las AES, la forma de hacer las OES, los trazos de las Ts. Era inconfundible. Su coraz 6 en el lati 6 aún más suerte, empecéis a leer con las lágrimas empanando la visión. La carta comenzaba a SF. «Querida mamá, sé que estás sufriendo mucho. Sé que sientes mi falta todos los DFAs, que abrazas mi ropa, que lloras en mi habitación. Yo también siento tu falta, pero necesito que sepas que estoy bien. No estoy solo. Fui recibido con mucho amor cuando llegué a Kiev». Dona Sida parsi 6, de leer por un momento. LC 6 mo podfa. Chico Xavier saber que ella abrazaba la ropa de su hijo. Nunca se lo había contado a nadie. Era imposible. La carta continuaba. ¿Recuerdas el DFA en que rompe el harz de la abuela? ¿Aquel jarn azul con flores pintadas? Tenfa 7 años. Te enojaste, pero después me perdonaste e hicimos un pacto de nunca contarlo a nadie. Pues bien, mamá, ese pacto sigue valiendo. Es nuestro secreto. Dona Sida sintiséis que el suelo desaparece abajo sus pies. El jarsen de la abuela, el pacto. Nadie sabfa de aquello, ni el marido, ni los otros hijos. Era un secreto entre ella y Renato, guardado por más de 15 años. Y ahora estaba Aleph escrito en una carta, en una ciudad a cientos de 6 metros de distancia. Seguí 6 leyendo, cada palabra más impresionante que la anterior. Renato hablaba de cosas que solo los dos sabían. Hablaba de la cicatriz en su rodilla, que ella había escondido del marido por vergüenza. Hablaba del nombre que ella quería darle cuando estaba embarazada. Un nombre diferente de Renato que nunca había contado a nadie.
Hablaba de la canciseisente que cantaba para hacerlo dormir cuando era bebé. Una canciseisen de cuna que su propia madre le había enseñado y que nadie más en la familia conozca. Cada detalle era una prueba. Cada frase era una confirmación de que aquello era real. No era invencino, no era charlatanerfa, no era truco, era Renato. Su hijo se estaba comunicando con ella a través de aquel hombre simple sentado frente a ella. Donacida no pudo contener más las lágrimas. George VI como no lloraba desde el DFA del entierro. Pero esta vez eran lágrimas diferentes. No eran solo de dolor, eran también de alivio, de esperanza, de gratitud. Chico Xavier esperó pacientemente hasta que ella se calmara. Cuando Donacida pudo hablar, pidió disculpas por el llanto. Él sonriseis y dijo: «No pidas disculpas, las lágrimas son el lenguaje del corazisein. Su hijo está muy feliz por haber logrado comunicarse con usted. Quería mucho que supieras que la muerte no es el fin, es solo un pasaje». Donacida preguntó si podía hacer preguntas. Chico Xavier dijo que sí, que intentaría transmitir las respuestas si el espíritu de Renato aún estaba presente. Pregunta 6 sobre el accidente. Quería saber si había sufrido, si había sentido dolor, si se había asustado. Chico Xavier cerró los ojos nuevamente y quedó en silencio. Después de algunos minutos dijo: «Su hijo me dice que no sintisteis nada. Fue muy rápido. En un momento estaba conduciendo, en el otro estaba siendo recibido por personas de luz. No tuvo tiempo de sentir miedo. Fue como despertar de un sueño». Donacida sintió un peso enorme salir de sus hombros. Durante meses había sido atormentada por imágenes terribles del accidente. Imaginaba a su hijo atrapado en los hierros, gritando de dolor, llamándola. Ahora sabía que no había sido así, que el había partido en paz, sin sufrimiento. Esa información sola ya habría valido todo el viaje. Pero la carta tenfa más, mucho más. Renato hablaba sobre el future y decía que la mamá no debía preocuparse por el papa, que don Antonio aceptará la muerte de él con el tiempo, que la fe vendrá cuando menos se esperara. Decía que los hermanos estaban bien, que él acompañaba la vida de cada uno de ellos, que sentía orgullo de la sobrina que estaba por nacer. Donacida quedó confundida. Ninguna de las nueras estaba embarazada, al menos no que ella supiera. ¿Le sería un error, un equivoco? Chico Xavier not 6. La confusión de ella y sonriseis. Dijo: «Guarda esa información. A veces los espíritus saben de cosas que aún no han sucedido». Donacida anotó mentalmente aquella frase, sin saber que 3 meses después, la esposa del hijo mayor anunciaría un embarazo. Una nina, exactamente como Renato había predicho. La carta también traía un pedido. Renato pedía a la madre que volviera a vivir. Decía que se estaba dejando morir poco a poco, que no comía bien, que no dormía bien, que había abandonado las cosas que amaba. Le pedía que volviera a cuidar el Hard FN, a hacer las recetas de familia, a visitar a las amigas. Decía que la mejor homenaje que podía hacerle era ser feliz, que él no quería que su muerte fuera también la muerte de ella. Onacida Lev 6 huellas o palabras varias veces. Ra exactamente lo agüe reato dirfa. Era su manera de expresarse, su preocupación por los demás, el amor incondicional que siempre había demostrado. Prometí 6 en silencio que intentarfa, que harfa lo posible para honrar el pedido de su hijo. No serfa fácil, pero lo intentarfa. Antes de terminar el encuentro, Chico Xavier hizo algo inesperado. Tornó las manos de Donacida y dijo: «Su hijo me pidiseis entregar algo a usted». Saque 6 del bolsillo un pequeño objeto y lo colocé sequeas en su mano. Era una medalla de Nuestra Señora. Una medalla antigua de plata con la imagen de la Virgen Marfa grabada. Donacida mir 6, aquello sin entender. Chico Xavier explica seguis.
Dijo que ella había perdido una medalla igual a esa cuando él era niño, que la había buscado por todas partes y nunca la encontréis. Él quiere que usted sepa que encontréis la medalla original en el piano espiritual y que está guardada para cuando se reencuentren. Esta medalla es solo un SFM bolo de esa promesa. Dona Sida no pudo contener el llanto nuevamente. La medalla perdida. Habfa olvidado completamente aquello. Habfa perdido una medalla de Nuestra Señora que habfa pertenecido a su abuela. Una medalla que tenfa un valor sentimental inestimable cuando Renato era aún un bebé. La busquéis por toda la casa. Revolvíseis cada rinche seisen, pero nunca la encontréis que. Con el tiempo lo habfa olvidado, pero Renato recordaba. Y ahora, de alguna forma, se la estaba devolviendo. Saliseis del centro espiritista aquella madrugada transformada. Ya no era la misma mujer que habfa entrado algunas horas antes. El dolor aún estaba Aleph, claro. El dolor de perder un hijo nunca desaparece completamente. Pero ahora tenfa algo que no tenfa antes. Certeza. Certeza de que la vida continuaba después de la muerte. Certeza de que su hijo estaba bien. Certeza de que algún DFA se reencontrarán. El regreso a casa fue diferente al de la ida. Dona Sida mirse seis por la ventana del autobús y vio el mismo paisaje, los mismos campos, las mismas pequeñas ciudades. Pero ahora lo vefa con otros ojos. Vefa belleza donde antes solo vefa tristeza. Vefa esperanza donde antes solo vefa desesperasi 6N. La carta de Renato estaba guardada en el bolsillo del vestido junto al coraz 6N. La leerfa muchas veces en las semanas y meses siguientes. Cada lectura traerfa nuevas IT, va IT hacia el de L. Iui 11, kake, y onyute, bu, muedas, le la sila. 1. Shutna iu il dulte tejotele. 11. Iu id tji 111, el areletote. Y se te vueteco, ela. Cuando lleguéis a casa, encontréis a su marido esperándola en la puerta. Don Antonio estaba preocupado. Habfa llamado a la prima en Minas Gerais y descubierto que Dona Sida no estaba al LF. Ella ya no mintíseis más. Contéseis todo. Contéseis sobre el viaje a Uberaba, sobre Chico Xavier, sobre la carta y le mostréseis la carta. La reacción de Don Antonio fue inesperada. Leíseis la carta completa en silencio, con las manos temblando. Cuando termine 6, míreseis a su esposa con los ojos llenos de lágrimas. Dijo, es él, es Renato. No hay forma de que no sea. Aquella noche los dos durmieron abrazados por primera vez desde la muerte del hijo. Y por primera vez en meses, Dona Sida durmíseis en paz. La historia de Dona Sida podrá terminar a QF, pero lo que sucedía después es igualmente impresionante. Siguiseis el consejo de su hijo, volvíseis a cuidar el jardín FN, volvícaseis a cocinar las recetas de familia, volvíseis a visitar a las amigas. No fue fácil. Hubo DFAs en que la tristeza parecfa volver con fuerza total. Pero siempre que eso sucedfa, relefa la carta y encontraba fuerzas para continuar. Don Antonio también cambiseis. Él, que era un hombre tan escéptico, comencétoseis a frecuentar el centro espiritista de la ciudad vecina. No se convirtíseis en un espiritista practicante, pero paséseis a respetar ya creer en la continuidad de la vida. Decfa, que no podfa negar lo que habfa vista con sus propios ojos, que la carta de su hijo era prueba suficiente para cualquier persona de buen sentido. 3 meses después del viaje a Uberaba, exactamente como Renato habfa predicho, la esposa del hijo mayor anuncióseis que estaba embarazada. Y cuando la niria nacíseis, era una niria con los mismos ojos de Renato, la misma sonrisa, la misma expresi seis en serena. Toda la familia noteseis el parecido. Era como si Renato hubiera vuelto de alguna forma a través de aquella niria. Doria Sida viviseis por más de 25 años después de aquella noche en Uberaba. Muriseis en paz a los 83 años, rodeada de hijos, nietos y bisnietos. Dicen que en el memento final sonriseis y dijo el nombre de Renato.
Dicen que mir 6 a un punto fijo de la habitación como si estuviera viendo a alguien que los otros no podfan ver, y partís en paz, sabiendo que iba al encuentro del hijo que tanto amaba. La carta psicografiada fue guardada como reliquia de la familia. Pátese 6. De generación en generación, ca nuevo miemoro ae ia ram 111a rernenao y a oportunidad de leer las palabras de Renato. Y cada persona que la ley 6, sinti 6, lo mismo, la certeza de que la muerte no es el fin, de que el amor trasciende todas las barreras, de que algún DFA todos nos reencontraremos. Pero esta historia, por más poderosa que sea, es solo el comienzo, porque lo que le sucediseis a Donacida no fue un caso aislado. Chico Xavier psicografiseis miles de cartas a lo largo de su vida. Cada carta era única. Cada carta trafa detalles imposibles de ser inventados. Cada carta transformaba la vida de quien la recibfa. Hubo un caso en 1968 que se hizo famoso entre los frecuentadores del centro Esfrita de Uberaba. Un hombre llamado José Carlos, obrero de una fábrica de telas, viajó 6 de Belo Horizonte hasta Uberaba para intentar recibir noticias de su esposa, Marfa Elena, que había muerto de complicaciones en el parto un afio antes. Marfa Elena tenfa solo 24 años cuando partiseis. El bebé, una nifia llamada Luciana, sobreviviseis, pero José Carlos estaba destrozado. No podfa mirar a la hija sin pensar en la esposa. Habfa entregado a la nifia a la suegra para que la criara, porque no soportaba el dolor de ver el rostro de Marfa Elena reflejado en los ojos de la nifia. José Carlos llegó al centro espiritista escéptico. No crefa en nada. Habfa ido solo porque un compañero de trabajo insistía 6 mucho. Cuando fue llamado a la sala de Chico Xavier, entré 6 con los brazos cruzados y una expresisa sin de desafo en el rostro. Estaba dispuesto a desenmascarar aquella farsa. Chico Xavier lo miró y no dijo nada. Simplemente tomó el lápiz y comenzó a escribir. La psicografía duró menos de 10 minutos, pero lo que estaba escrito en aquellas páginas cambió la vida de José Carlos para siempre. La carta era de Marfa Elena, y la primera frase fue un golpe en el seismago. José, sé que no crees, pero soy yo misma, y sé también que abandonaste a nuestra hija porque no puedes verme en ella. Eso tiene que cambiar. José Carlos sintiseis que las piernas le flaqueaban. Nunca habfa contado eso a nadie, ni siquiera al compañero que lo habfa convencido de ir a Uberaba. Era un secreto que cargaba con vergüenza, y ahora estaba Aleph escrito en una carta. La carta continuaba. Luciana necesita a su papa. Es una nifia sana y feliz, pero necesita tu amor. Yo estoy cuidando de ella desde AQF, de la mejor forma que puedo, pero tú necesitas hacer tu parte. Recoge a nuestra hija de vuelta. Crfala con amor. Cuéntale sobre MF. José Carlos comencé a llorar. Un llanto fuerte, convulsive, de un hombre que nunca se había permitido llorar. Pero la carta tenfa más. Marfa Elena hábeles 6 sobre detalles de su relación que nadie podrá saber. Hábeles 6 sobre el viaje de luna de miel que habían hecho a Pon Nueveros de Caldas. Hábeles 6 sobre el apodo cariñoso que usaba para él. Un apodo tonto que nunca habían revelado a nadie. Hábeles 6 sobre la música que sonaba cuando se besaron por primera vez. Cada detalle era una prueba. José Carlos salí 6 del centro espiritista transformado. En la semana siguiente fue a buscar a su hija a la casa de la suegra. Con el tiempo, con paciencia y amor, construyeron una relación fuerte. José Carlos le conté 6 a Luciana sobre Marfa Elena. Moster 6 fotógrafas, conté 6 historias, y cuando Luciana crecí 6, conocí 6 a su mamá a través de los recuerdos que el Papa guardaba. Hay otra historia que necesita ser contada. Sucede 6 en 1971 y involucra a un niño de solo 9 años llamado Pedro, que murió 6 ahogado en una represa cerca de la ciudad donde viva, en el interior de Goiás. Sus padres, don Joaquín y dona Rosa, quedaron devastados.
Pedro era hijo único. Jaffa, venido después de años de intentos y oraciones, era el milagro de la familia. El ahogamiento ocurrite 6 un domingo de verano. Pedro Jaffa ido a nadar con sus primes. Era un buen nadador para su edad, nunca Jaffa dado problemas. Pero aquel DFA algo salíseis mal. Nadie supo exactamente qué sucediseis. El cuerpo fue encontrado horas después, atrapado entre piedras en el fondo de la represa. Un año después de la muerte de Pedro, dona Rosa oídeseis hablar de Chico Xavier a través de un programa de radio. El viaje a Uberaba fue planeado con cuidado. Dona Rosa convencía a su marido de acompañarla, aunque él estaba reacio. Don Joaquín era un hombre practice y no crefa mucho en esas historias de esfritus. Cuando fueron llamados, dona Rosa estaba temblando de nerviosismo. Chico Xavier los recibisaquis con una sonrisa acogedora. Preguntesáis a quién buscaban. Dona Rosa dijo, «Nuestro hijo Pedro tenía 9 años cuando murí 6 ahogado». Chico Xavier ser 6 los ojos y qued 6 en silencio. El silencio dur 6 veris minutes, pero entonces la mano del medium comenz 6 a moverse. La escritura era diferente de lo normal, más infantil, con letras mayúsculas y algunas palabras escritas de forma incorrecta. Era la caligrafa de un niño. La carta comenzaba así. «Mamá y papá, soy yo, Pedro. No estén tristes, estoy bien acufé. Hay muchos nines para jugar y jugamos a la pelota todos los defas». Dona Rosa sintiseis que el coraje 6 en se le apretaba. Era la forma de Pedro de expresarse, hasta los errores de ortografa que solfa cometer. La carta continuaba. «Sé que ustedes tienen nostalgia. Yo también tengo nostalgia, pero la abuela Marfa está cuidando de MF. Me hace dulce de leche todos los DFAs, igual al que Jaffa cuando estaba a Kef». Dona Rosa mirseis a su marido con los ojos llenos de lágrimas. La abuela Marfa era la madre de don Joaquín, que Jaffa muerto años antes de que Pedro naciera. Pedro nunca la Jaffa conocido en vida. Y entonces vino la parte más impresionante. Pedro escribíseis. «Papá, sé que estás triste porque no estabas en la represa el DFA que Morf. Sé que piensas que si hubieras ido junto me habrás salvado, pero no fue culpa tuya. Fue mi hora de venirme. ¿No te enojes contigo mismo, Locke?» Don Joaquín, el hombre fuerte que nunca lloraba, se derrumba. 6. Jaffa cargado aquella culpa por un año entero. El día del ahogamiento, Jaffa sido invitado a ir a la represa, pero había rechazado. Nunca lo había dicho en voz alta a nadie. Era un peso que cargaba solo. Y ahora su hijo de 9 años desde el otro lado de la vida le estaba diciendo que se perdonara. La carta termina 6 con un pedido. «Mamá, dame un hermanito. Yo voy a ayudar a cuidarlo desde AQF, lo prometo. Y ponle ese nombre que ustedes habían pensado antes de que yo naciera. Aquel nombre que querían darme si fuera Nina». Dona Rosa quedó sin palabras. Antes de que Pedro naciera, habían pensado en 2 nombres. Pedro, si fuera Nino, y Lufa, si fuera Nina. Nunca lo habían contado a nadie. 2 años después de la visita a Uberaba, dona Rosa descubriseis que estaba P7, 2 puntos, 2 puntos y relere, 2 puntos, 2 puntos y a incuadro. 2 puntos, 2 puntos, virgulilla y R punto. 11 NRLNVNN. Prancha, 2 puntos, 2 puntos y T. PN, PR in R punto. NNR punto. Comillas, hin guión y guión. Guión, 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 guión,
ILJT. Una nina y el nombre elegido fue Luya. Exactamente como Pedro había pedido. Estas historias muestran la dimensión del trabajo de Chico Xavier. No era solo un médium que reciba cartas de muertos. Era un sanador de almas, un guía espiritual, un instrumento de transformación. Las personas llegaban destrozadas y salían renovadas. Llegaban sin esperanza y salían con fe. Y lo más impresionante es que hacía todo esto sin pedir nada a cambio. Vivía de forma simple, en un cuarto alquilado, donando todos los derechos de autor de sus libros a instituciones de caridad. Trabajaba largas horas, todos los días, sin descanso, sin queja. Era una vida de entrega total al servicio. Chico Xavier murió en junio de 2002, a los 92 años de edad. Partió el 28 de junio, exactamente el día en que Brasil conquistó el pentacampeonato mundial de fútbol. Chico siempre dijo que querfa morir en un día de gran alegría para Brasil, para que las personas no se entristecieran con su partida. Y ASF sucedió. Psicografió más de 400 libros a lo largo de su vida, vendiendo más de 50 millones de ejemplares. Pero las cartas psicografiadas para familias enlutadas eran quizás la parte más importante, porque cada carta era una vida transformada. Cada carta era una familia que encontraba consuelo. Volviendo a la historia de Dona Cida, hay un detalle que deje para el final. ¿Él recuerdas que en la carta de Renato mencionó una sobrina que estaba por nacer? Pues bien, esa no fue la única predicción. Capfa otra escondida en una frase que Dona Cida no entendió en la primera lectura. Renato escribió: «Mamá, cuando encuentres el pájaro azul en el árbol del patio, sabe que estoy cerca». Dona Cida leyó aquella frase varias veces, sin entender el significado. En el patio de su casa no había ningún pájaro azul. Pensó que era una metáfora y siguió adelante. 10 años pasaron. Dona Cida ya tenía 70 años. Una mañana de octubre estaba sentada en la veranda tomando café y mirando el patio. Las rosas que Renato había plantado cuando era adolescente aún daban flores todos los años. Fue entonces que vio un pájaro azul. Un pájaro de un azul intense, como nunca había visto en su vida, posado en una de las rosas. El corazón de Dona Cida se aceleró, camino hasta la Rosaleda, con los ojos fijos en la criatura. El pájaro no huyó, se quedó allí mirándola, y entonces levantó el vuelo y desaparecí 6 en el cielo azul. Dona Cida se quedó seguis parada, mirando el cielo vacfo, y en aquel momento supo. Renato estaba cerca.
El pájaro azul era la señal que Habfa prometido 10 años antes. Era la prueba de que continuaba mirándola, cuidándola, esperándola. Donacida viviseisk más 15 años después de aquel día. Y durante todos esos años, el pájaro azul apareció 6 varias veces, siempre en los momentos más importantes, en el aniversario de la muerte de Renato, en Navidad, en el DFA en que su marido también participa. El pájaro estaba siempre al F, como un mensajero del otro lado. Cuando Donacida muriseis a los 83 años, la familia estaba reunida alrededor de la cama. Y en aquel momento, por la ventana abierta de la habitación seno, entrés un pájaro azul. Se poseen 6 en la cabecera de la cama, mire 6 a Donacida, y se quede 6 él por algunos segundos. Después, levanta 6 el vuelo y saliseikis por la misma ventana. La familia quede 6 en silencio. Todos conocen la historia del pájaro azul. Todos sabían lo que aquello significaba. Renato Habfa venido a buscar a su madre. Estaban juntos nuevamente del otro lado de la vida para nunca más separarse. Esta es la historia que querfa contar. Una historia de dolor y esperanza, de pérdida y reencuentro, de muerte y continuidad. Una historia que representa miles de otras historias similares vividas por personas comunes que encontraron en Chico Xavier un puente hacia lo invisible. La muerte no es el fin. El amor no muere, y algún DFA todos nos reencontraremos. Esa era la mensaje de Chico Xavier. Esa es la mensaje que resuena a través de las décadas, a través de las generaciones. Sait conmovi 6 esta historia. Si sentiste algo en el Coraz 6N mientras la escuchabas, deja en los comentarios. Comparte una experiencia propia, si tienes, porque cada historia importa. Cada testimonio fortalece la corriente de fe que Chico Xavier ayudeseis a construir. Suscríbete si admiras el legado de Chico Xavier y que su paz esté con todos ustedes.